Muy bien, muy buenas noches para todos. Una vez más, bienvenidos a este espacio donde nos reunimos para aprender de la palabra de Dios. Para mí es una alegría enorme cada vez que llega el miércoles, el domingo, para poder estar unos minutos con ustedes, compartir un rato la palabra y bueno, poder saludarlos. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que estemos saliendo adelante con la ayuda del Señor, teniendo fe, teniendo nuestra confianza puesta en el Señor. Así que mucho, pero mucho ánimo para todos. Quiero recordarles nuestros horarios. Estamos todos los domingos teniendo nuestra enseñanza a las 10 de la mañana. Los invitamos para que se conecten, para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Estamos los miércoles a las 7 de la noche. Y por estas semanas en las que hay festivo el lunes, hemos pasado al taller de fundamentos de fe para el día jueves. Solo por estas semanas en que hay festivo, que son 3 semanas seguidas en las que hay lunes festivo. Entonces la idea es vernos los jueves a las 7 de la noche para todos aquellos que quieran tomar el taller de fundamentos de fe. Solamente pues los que quieran asistir pueden unirse y me avisan y es muy sencillo. Yo les mando el enlace para que se unan por vía Skype al grupo que está haciendo el estudio. Amén. Bueno, muy bien. Dios les bendiga. Saludo a todos los que se van conectando. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los llene de mucho gozo, de mucha paz. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio de sermones en el desierto. Entonces vamos a ir al capítulo 18 de Éxodo. Los invito para que vayamos allí, a Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo importante que es compartir el testimonio en familia. Creo que fue un mensaje práctico, un mensaje que espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes. Y hoy vamos a seguir hablando un poquitico de la vida de Moisés. Entonces vamos a ir a Éxodo 18 y vamos a leer los versículos 13 hasta el 27. Éxodo 18, versículos 13 hasta el 27. Muy bien, dice la palabra del Señor. Al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó: ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo, mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde? Moisés contestó: porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. No está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo, y que Dios esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Enséñale los decretos de Dios, transmíteles sus instrucciones, muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Así que sigamos aquí leyendo. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nómbralos jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos más graves te los traerán a ti.
Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga, para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después, Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta noche por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra. Doy gracias por cada persona, Señor, que escuchará, Señor, este mensaje. Y te pido, Señor, que les bendigas. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento y que podamos cada día, Señor, entender, recibir tu voz y ponerla en práctica, Señor. Todas las cosas que tú nos enseñes. Gracias por cada persona y te damos gracias por este espacio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muy bien, mis queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema acerca de delegar. Es necesario delegar. Y como lo vemos en esta historia, encontramos a un apasionado Moisés, un hombre que amaba las cosas del Señor, un hombre que se dedicó de lleno al servicio de Dios. Pero, ¿qué podemos ver en este momento? Había una circunstancia que estaba atravesando Moisés. Según lo que podemos entender desde el versículo 13, vemos que Moisés estaba llevando la tarea titánica de aconsejar a muchísimas personas, pero eran muchísimas. Dice el versículo 13, al día siguiente, Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros. Y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínate cómo se ve la cantidad de circunstancias a las que Moisés debía orientar, que tenía gente haciendo fila todo el día. Todo el día había gente esperando, haciendo fila para que Moisés los aconsejara, los orientara. Es impresionante, pero imagínate el volumen de trabajo que tenía Moisés. Sin embargo, Moisés lo hacía amorosamente. Puede ser difícil, puede ser algo pesado, pero él lo hacía amorosamente. Pero ¿qué estaba pasando? Resulta que en ese momento su suegro Yetro, que fue el que hablamos el miércoles pasado, se da cuenta de que hay un problema. ¿Cuál era el problema? Leámoslo en el versículo 14. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo? Mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor desde la mañana hasta la tarde. Entonces tenemos a Yetro, que Yetro se da cuenta de que había una circunstancia. ¿Y cuál era esa circunstancia? Que justamente Moisés estaba llevando solo la carga de la obra. Él estaba haciéndolo solo. Y él lo hacía con mucho cariño. Pero él estaba llevando solo toda esta tarea. Y ese era el problema. De hecho, su suegro Yetro le dice, ¿por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo? Pudiendo involucrar a más personas que pudieran ayudarle. Entonces Moisés le da la siguiente respuesta, versículo 15. Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resoluciones de parte de Dios. Cuando les surge un desacuerdo, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Dios y les transmito sus instrucciones. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés estaba llevando a cabo con amor la tarea que Dios le había encomendado. No era él el legislador,
Él solo gobernaba con las leyes de Dios, con la palabra de Dios. Moisés les informaba los decretos de Dios y les transmitía sus instrucciones. Como un buen pastor, recibía y les transmitía la palabra de Dios. Moisés sabía que el pueblo de Dios solamente podía ser guiado con la palabra de Dios. El pueblo de Dios debía ser informado diariamente de las instrucciones divinas, porque el hombre es rápido para olvidar. Entonces, miremos cómo Moisés nos muestra un aspecto importante de la palabra de Dios. Y es que en la iglesia y en la vida congregacional, el pueblo debe ser alimentado a diario con la misma palabra, con la palabra. No se trata de nuestros consejos, no se trata de nuestra sabiduría, se trata de la palabra de Dios. Miren cómo Moisés lo único que hacía era recordar lo que Dios les había hablado y exponerle a cada persona que venía a consultar. Entonces su tarea era presentarles la palabra, era apacentarles por medio de la palabra. Y eso es lo que él hacía a diario, desde la mañana hasta la tarde. Mantenía al pueblo informado de los decretos de Dios. Así que la tarea de Moisés era lograr que todo el pueblo de Dios pudiera unirse y estar recibiendo la palabra de Dios y tener una vida de acuerdo a los lineamientos divinos. Entonces, lo que hacía Moisés era transmitir esas instrucciones. Eran instrucciones directamente de Dios. Directamente de Dios. Miremos, por ejemplo, lo que dice Josué 1, 7 al 8. Josué 1, versículos 7 al 8. Dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Inclusive el mismo sucesor de Moisés, que fue Josué, Dios le dio la misma instrucción de que seguir gobernando con la palabra. Si Josué quería hacer bien su tarea, debía hacerlo con la palabra. Debía guiar su vida con la palabra, debía meditar en ella constantemente, no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces, esta era la tarea y la labor de Moisés. Y eso es lo que hacía todo el día lo hacía. Y recuerden que lo hacía con amor, para él no era ninguna carga. Pero ¿qué fue lo que Yetro pudo observar? Leamos los versículos 17 y 18, de ahí de Éxodo 18. 17 y 18. Dice, no está bien lo que haces, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Qué tremendo lo que pudo observar Yetro. Yetro ratificó que no lograría los resultados esperados haciéndolo todo él solo. Él necesitaba aprender a delegar, necesitaba aprender a hacer un trabajo en equipo. Y aquí vemos que inclusive el trabajar solo podía llegar a ser perjudicial para la propia salud de Moisés, porque iba a llegar a un estado de agotamiento tal que ya no iba a poder un día levantarse de lo cansado que podía llegar a estar después de estar en este ajetreo tanto tiempo y durante tantas horas al día. Así que lo que Yetro le hace entender es que no está bien lo que él está haciendo. Trabajar solo, trabajar sin personas que le ayuden, trabajar sin un equipo de trabajo, trabajar sin personas que estén involucradas con él y que amen la obra para sacar adelante el plan del Señor. No estaba bien que Moisés trabajara solo.
era necesario que él aprendiera algo. Y es más, imagínense lo duro que podía ser para todas esas personas esperar durante tantas horas para que fueran atendidos. También era incómodo para ellos el saber que, bueno, tengo una duda, tengo una situación y me toca hacer una cola hasta que me atiendan. Era algo tedioso, ¿verdad? Pero aquí está lo interesante. Y me gusta mucho la actitud de Yetro en un sentido. ¿Saben por qué me gusta? Porque Yetro ve un problema, pero Yetro ve una solución. Yetro ve un problema, pero también ve una solución. Él no solamente se queda viendo lo que está mal, sino que él propone una solución, él hace una propuesta. Me gusta mucho lo que Yetro está haciendo en este relato que hoy estamos estudiando. Porque es importante que cuando nosotros veamos algo mal, pensemos qué podemos proponer para mejorar eso. Es muy bueno y me gusta la actitud de Yetro. Así que dice la palabra de Dios en los versículos 19 al 23. Miren la solución que Yetro le propone a Moisés. Dice el versículo 19 hasta el 23. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Dios esté contigo. Era importante también que Moisés pudiera recibir un consejo. Era importante que Moisés también pudiera escuchar la opinión de otras personas. En este caso, muy prudentemente su suegro Yetro le dice que escuche y que le deje dar un consejo. ¿En qué consistía ese consejo? Dice, tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Dios, presentándole los conflictos. Presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Dios. Transmíteles sus instrucciones. Muéstrales cómo comportarse en la vida. Hasta ahí, él debía seguir haciendo lo que ya venía haciendo. Y era seguir presentando a Dios las necesidades del pueblo, los conflictos en oración. Moisés debía seguir orando por ellos, debía seguir rogando a Dios que trajera su sabiduría, su ayuda, los cambios en cada corazón. Y eso es lo que Moisés debía seguir haciendo. También debía seguir enseñándoles los decretos de Dios. Entonces él también, aparte de seguir orando, debía seguir cumpliendo esa labor de maestro, de seguir enseñándoles a ellos la palabra del Señor. Pero aquí viene el ajuste, versículo 21. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Y ojo a este detalle, porque siempre que Dios nos habla de las características de una persona para que esté en algún cargo, son características importantes. Y es importante que todos nosotros y cada una de las personas que me está oyendo sepa que si Dios lo ha llamado a hacer algo para Él, es importante que cada persona esté calificada por unos requisitos. Miremos cuál fue el caso del consejo de Yetro a Moisés. Le dijo que debía elegir hombres entre el pueblo que fueran aptos para enseñar, que Dios les hubiera dado la capacidad de enseñar, de ser personas que tuvieran ese talento dado por Dios de poder enseñar la palabra, de poder enseñarla. Número 2, debían ser personas honestas. Es importante que miremos que la honestidad es sumamente importante porque la gente va a creer a lo que tú dices muchas veces por la forma en la que tú vives. Por tu honestidad. Entonces, aquí en este caso, Moisés debía escoger personas aptas para enseñar y número 2, personas honestas. Y número 3, debían ser temerosas de Dios. Debían ser personas que tuvieran respeto a Dios. Entonces fíjate cómo aquí viene Yetro a darle
un consejo para que él mirara dentro de toda la multitud de las personas que iban camino con él en el desierto, personas que pudieran cumplir estos requisitos. Cumplir estos requisitos. ¿Por qué razón? Usted se imagina que uno mira, por ejemplo, en el libro de Hechos, nomás para escoger personas que iban a servir a las mesas, los requisitos eran tremendos. Ser personas de buen testimonio, de Espíritu Santo y de fe. Y era solo para servir a las mesas. Así que para hacer cualquier cosa para Dios se requiere excelencia. Se requiere excelencia. Y esto es lo que Yetro le está diciendo a Moisés. Tú debes escoger personas de entre la multitud que tengan excelencia en las cosas de Dios. Excelencia en las cosas de Dios. Qué importante es que entendamos esto. Todas aquellas personas que deseen involucrarse en algún servicio de la iglesia, bien sea en esta iglesia, ojalá, o en cualquier otra iglesia, deben tener en cuenta eso, que no se trata simplemente de tener la habilidad de hacer algo. También tiene que ver mucho con el carácter, tiene que ver mucho con el testimonio, tiene que ver mucho con la santidad, tiene que ver mucho con la vida pública. Muchas cosas están involucradas ahí. Entonces, el hecho de servir al Señor requiere excelencia. Requiere excelencia. Y quiero dejarte ese consejo que nos da hoy. Entonces, Yetro le da este consejo. Pero aparte de eso, de que busque personas con este rasgo, también le dice a Moisés lo siguiente. Dice en el versículo 21, sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nómbralos jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. ¿Qué estaba buscando Yetro con este consejo? En primer lugar, estaba buscando que Moisés pudiera delegar, que la tarea de Moisés fuera más fácil de hacer. Y sobre todo, es que otras personas pudieran involucrarse en el servicio. Otras personas pudieran involucrarse. Miren, no hay nada más bonito que cuando una persona se involucra en el servicio del Señor. Bien sea haciendo cosas sencillas, desde abrir una puerta, desde limpiar una silla, desde hacer cosas obviamente mucho más, pues de mucha más responsabilidad. Pero así sea la cosa más mínima, qué bonito es cuando nos involucramos en el servicio al Señor. Haciendo esto, la finalidad era que Moisés tuviera un servicio más fácil, más tranquilo. Así que este es el consejo. Moisés debía delegar. Moisés debía aprender a delegar, a buscar personas de confianza, de santidad, de excelencia, de honestidad, en las cuales él pudiera delegar. Y ya no atendería a él toda la multitud, sino que habrían jefes de personas, habrían personas que estarían atentas de cierto número de personas, algunos de 1000, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. Pero todos ellos estarían involucrados como un cuerpo articulado en poder atender las necesidades del pueblo. Qué bueno ese consejo. ¿Qué debía hacer Moisés con ese consejo? Y ojo a este detalle, leamos el versículo 23. Dice, si sigues este consejo, y ojo lo que dice ahí, y si Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. ¿Qué debía hacer Moisés? Moisés debía consultar a Dios si esto es lo que él quería. Ojo a ese detalle, porque no todos los consejos vienen de Dios.
ni todos los consejos aplican sabiamente para ciertas circunstancias de la vida. Entonces lo que le está diciendo Yetro es, consulta a Dios, si esto es su voluntad, si es lo que Dios quiere, si Dios así te lo ordena. Porque recordemos que estamos trabajando en un redil que no es nuestro, que es del Señor, que Él dio su vida, que Él lo compró con su sangre. Entonces las vidas son del Señor. Ahora, dice aquí, si sigues este consejo y si así Dios te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones. No es lo mismo la presión de 1000 personas a cargo de una, 1000 personas y un equipo de 10, de 20, de 30 personas atendiendo. No es lo mismo. Entonces, Dios le estaba enseñando a través de Yetro a delegar y a involucrar a otras personas en el servicio. Y aparte de eso dice, y la gente regresará a su casa en paz. Regresará a su casa en paz. Entonces, ¿qué estaba logrando con eso? Que ya la gente no tuviera que esperar tanto, esperar largas jornadas durante todo un día a que Moisés los atendiera, sino que ahora el servicio sería mucho más ágil y mucho más rápido. Ya no tendrían que esperar tanto y la gente iría en paz al escuchar el consejo. Miren qué importante es cómo Moisés empezó una tarea de empezar a enseñar la palabra de Dios a la multitud. Lo que se buscaba con eso también era que de esa multitud, los que recibían esa palabra, Dios levantara a otros que pudieran recibir la sabiduría de Dios y también pudieran aconsejar y orientar al pueblo del Señor. Y bueno, ¿qué hizo Moisés? Leamos los versículos 24 al 27. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo. Los puso a cargo de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. La carga se alivió, otras personas se involucraron y entonces empezó a fluir con más velocidad todo el tema del servicio hacia las personas. Entonces, mire qué importante es delegar. Es importante delegar, sobre todo en la iglesia, es muy importante delegar. ¿Por qué es importante delegar? Déjeme decirle que cuando en la iglesia se delega, eso trae beneficios a la obra. Por ejemplo, cuando en la iglesia se empieza a delegar, hace que los dones y talentos de otros hermanos empiecen a ser visibles y sean de beneficio para la iglesia. Así que en la iglesia estoy seguro que hay muchas personas que pueden involucrarse y cada uno de ellos tiene un don, un talento que Dios le ha dado para servir al Señor en la iglesia. El delegar también tiene el beneficio de evitar que el pastor lo haga todo, que el pastor haga toda la tarea, que todo esté en cabeza de él y que él tenga que hacer todo. Y eso no está bien, así como Yetro le dijo a Moisés, no está bien que lo hagas así. Lo importante es que a través de delegar, eso sí, a personas que cumplan unos requisitos. No puede ser a cualquier persona. Entonces, cuando se delega, entonces el trabajo se reparte y la carga para el pastor se hace más liviana. Esto también fomenta el desarrollo de los llamados. Fomenta el desarrollo de los llamados. Hay personas que Dios ha llamado a su servicio, pero eso se va a ir fortaleciendo y se va a ir evidenciando a medida en que la persona se va involucrando. Se va involucrando poco a poco y entonces en medio de ese servicio Dios va a ir decantando su voluntad a lo que Él lo ha llamado a hacer. Fomenta el desarrollo de los llamados. Una persona que se queda siempre en la banca es muy difícil que encuentre a qué lo llamó el Señor. Siempre hay que involucrarse en algo, hacer algo. También el hecho de delegar hace que las cosas funcionen mejor en la iglesia. Cuando hay un buen equipo, cuando hay personas que tienen todo el interés de hacer las cosas para Dios,
cuando hay personas de buen testimonio. Eso hace que las cosas funcionen mejor en la iglesia. Y esto también va a traer algo, y es que nuestro carácter va a ser refinado. Toda persona que se involucra en el servicio, su carácter va a ser refinado por el Señor. Se va a enfrentar a las diferentes cosas que se enfrentan en el servicio. Entonces, eso va a hacer que su carácter sea refinado para Dios. Ahora, recordemos que en este tiempo, la iglesia se mueve en dos sentidos. La iglesia se mueve haciendo discípulos, lo cual nos lleva a concluir que la meta de Dios no es que un ministro trabaje solo, sino que el ministro debe trabajar para ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿Con qué fin? Leámoslo en Mateo 28, 18 al 20. Mateo capítulo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, ya Jesús tenía su equipo. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, la iglesia de este tiempo también tiene que aprender a delegar, y cuando se delega, se cumple la gran comisión. ¿Cómo se cumple? Al ir a ser discípulos. Al ir a ser discípulos. Yo quiero invitarte, más que invitarte, quiero retarte a que aún a pesar de que estemos confinados en nuestras casas, oremos al Señor para que podamos hacer discípulos, para que podamos tener personas a quienes les enseñemos la palabra de Dios, para que podamos cada uno replicarnos, poder enseñar a otros. Y dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, hay que transmitir lo que se recibe, se debe enseñar a esos discípulos. Y la segunda cosa que debe hacer la iglesia es poner los dones que recibió al servicio de los santos, al servicio y a la edificación de la iglesia. Dice 1 Corintios 12, 4 al 7. 1 Corintios 12, 4 al 7. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces, así como en la época de Moisés y que Moisés delegó, en este tiempo la iglesia es llamada a ser discípulos y número 2, a poner al servicio de la iglesia, o sea, cuando hablo de iglesia hablo de las personas, los dones que el Espíritu Santo da. Entonces, mira qué interesante, y así debe ser la dinámica de la vida de iglesia. Una iglesia donde sus miembros reciben instrucción en la palabra. Una iglesia que va y busca a otras personas para enseñarles. Y una iglesia que pone al servicio del Señor los dones que recibe. Entonces, miren qué importante esa dinámica. Porque estoy seguro que tal vez algunos de los que me ven puede Dios estar hablándoles a sus vidas a través de este mensaje para que empiecen a darse cuenta de que la vida de iglesia es una vida de personas que nos involucramos mutuamente para servir al Señor. No se trata de la iglesia del pastor Juan Carlos, no se trata de la iglesia bíblica Berea donde allá la familia del pastor es la que sirve. Se trata de una iglesia donde Dios lo está llamando a usted para que se involucre y empecemos a servir al Señor,
No es solamente mi llamado, porque aquí Dios también está llamando a muchas otras personas para su servicio. Pregunto, ¿cómo podrías involucrarte en la obra del Señor en este tiempo en que la iglesia no se puede reunir presencialmente? ¿Cómo podrías tú involucrarte en el servicio? Quiero que lo medites. Quiero que lo medites. Hoy compartí una imagen en redes sociales que me gustó mucho y dije, está como anillo al dedo para el mensaje de hoy. Porque a veces es muy fácil desde la barrera, a veces de pronto criticar, decir lo que está mal, pero no presentar soluciones, no aportar ideas. Entonces, ¿cómo podrías involucrarte en la obra del Señor en este tiempo en que la iglesia no se puede reunir? Recibo ideas, comuníquense conmigo, porque la iglesia no soy solo yo, son ustedes también. Son ustedes también. Entonces vamos a hacer la obra del Señor. Vamos a sacar adelante el ministerio que el Señor nos ha entregado. Vamos a sacar adelante la iglesia donde el Señor lo plantó. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo podrías tú, en qué áreas podrías tú apoyar la iglesia? Recibo ideas, recibo ideas. Créanme y les digo la verdad, este tiempo ha servido para repensar muchas cosas de la iglesia. Muchas cosas, muchas cosas. Pero queremos hacerlo bien, queremos hacerlo para el Señor. Así que bienvenidas las ideas y tengan en cuenta algo. Y esto va a sonar un poco fuerte y le pido me perdone. Pero si alguno de ustedes está interesado en servir al Señor, pero, pero no está dispuesto a hacer buen testimonio, mejor no me diga nada. Mejor no me diga nada. Porque si usted se va a involucrar en el servicio al Señor, usted debe tener un buen testimonio de los de afuera. Debe ser una persona honesta, como lo que leímos hoy. Debe ser una persona con algunas cualidades. Tampoco es algo difícil, créanme. Pero ¿cómo nos van a creer si nuestra vida afuera no concuerda con lo que enseñamos? ¿Cómo nos van a creer? Entonces, les pido que meditemos. Servir al Señor es un enorme privilegio. Es un enorme privilegio. Qué bendición poder invertir la vida que Dios nos da en Él. Qué bonito eso. Así que los invito para que meditemos. ¿Cómo podrías involucrarte en la obra del Señor en este tiempo en que la iglesia no se puede reunir físicamente aquí? ¿Cómo podrías tú involucrarte? ¿De qué forma? Piénsalo y cuéntame. Si Dios ha colocado un don en ti, la única forma en que ese don sea de bendición es en el contexto de servicio y apoyo de la obra de Dios. Es para eso. La palabra dice que es para la edificación de los santos. Entonces, si tienes un don y un talento, yo te pido que medites en ello y que lo pongas al servicio del Señor. Ponlo al servicio del Señor, porque para eso el Señor te lo entregó. También recuerda que a través de involucrarte y de empezar a llevar la carga del servicio, es una carga pues, que no es tampoco tediosa, es una carga de honor, porque es para el Señor. También tu carácter va a ser formado. Prepárate para que tu carácter sea formado. Un siervo tiene un carácter probado y formado por el Señor. Y te pido que hagas varios intentos hasta que Dios te dé la plena certeza de que lo que estás haciendo es lo que Él te llamó a hacer. Así que mis hermanos, ese es el mensaje que quería compartirles en esta noche. Qué importante es que Moisés delegó y al delegar se involucraron muchas personas a las cuales Dios también había llamado a su servicio. Entonces, también la iglesia, hoy el Señor está llamando a la iglesia, a su iglesia. No es normal, iglesia, créame, yo ya lo he hablado con algunas personas, que estemos así no es lo normal, no es lo normal, pero sin embargo, que ninguno pierda el deseo de servir al Señor, que ninguno pierda el deseo de hacer algo para Dios,
Recuerde, la palabra dice que a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu, a cada uno. Cada uno de ustedes, si ha nacido de nuevo, Dios le ha dado un don. Es importante que lo descubra y lo ponga al servicio del Señor. Amén. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por llamarnos a su servicio, por llamarnos a ser parte de la obra y la obra que Dios está haciendo aquí en la Iglesia Bíblica Berea. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por este mensaje, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú llamas a personas comunes y corrientes a tu servicio, pero con un alto deseo, Señor, de vivir para ti. Padre, gracias, Señor, por la forma en la que Moisés recibió un consejo, la forma en la que Moisés pudo entender de que su tarea sería más eficaz y más fácil de llevar si él lograba que otras personas también llevaran su carga, que esas personas también pudieran involucrarse, Señor, en tu servicio. Gracias, Señor, por ese ejemplo. Y ayúdanos, Señor, llama a la iglesia, a los hermanos que me ven, para que entiendan, Señor, que a todos Dios les dio una responsabilidad y que es hora de trabajar juntos para la obra de Dios. Es hora de trabajar juntos para que el Evangelio sea predicado, para que las familias sean bendecidas con el mensaje, para que toda criatura escuche este Evangelio y se reconcilie contigo y sus vidas sean restauradas, Señor. Padre, gracias por el llamado que viene de ti, Señor, porque hay un llamado que es irrevocable, porque hay un llamado que viene de ti, Señor, que es inconfundible y que ese llamado con el pasar de los días y los años se irá afianzando, Señor, porque es un llamado irrevocable tuyo, Señor. Gracias, Señor, por los llamados, por cada persona a la cual tú llamas a tu servicio. Bendice, Señor, a las personas que de una u otra forma han servido en la iglesia, Señor. Te pido que les recompenses sus esfuerzos, a lo que se han tenido que negar. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Yo ruego tu recompensa, Dios. Pero también te pido en esta hora que levantes, Señor, a más personas y que podamos, Señor, ir a ser discípulos, Señor, ir a ser discípulos. Y por supuesto, Señor, servirles con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, llevándoles tu palabra, y eso es lo que debemos hacer, Dios. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Recuerde que los que deseen, vamos a mañana a reunirnos para tomar el taller de Fundamentos de Fe, que lo estamos haciendo mañana, los jueves, por lo que hay estos lunes festivos. Entonces, los que deseen estar, mañana nos vemos por Skype a las 7 de la noche. Dios los bendiga y que descansen. Bendiciones.